Ahí está, a ver si activa. Bien, ahí está grabando la grabación de hoy, que es la clase número 1 de lo que es programación en Java. ¿Sí? Bien. Me voy a presentar primero que todo, para que ustedes me conozcan. Mi nombre es Fernando Betancor. Betancor. Ahí está. Perfecto. Bueno, en esta cursada nosotros vamos a ver un lenguaje de programación que se llama Java. J-A-V corta A. ¿Sí? Java. ¿Sí? Bien. Ya tomando en cuenta lo que estábamos conversando, ¿sí? Quería preguntar a Pablo Romero Cantero y Alejandro Ferreño, ¿tienen alguna experiencia en programación? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen, trabajaron alguna vez? Ok, ok. Bien. La idea del curso, nosotros vamos a dictar lo que es la programación en un lenguaje, ¿sí? Que va a ser Java, y vamos a aprender paso a paso desde las estructuras básicas que vemos en Introducción a la Programación, como son los condicionales, los bucles y lo que es la conformación de los datos, las variables y constantes, entre otros conceptos, iremos avanzando, pero desde el lado puntual de lo que es el lenguaje de Java. Java, dice Moja, pero es Java. Bien. Denme un minuto que voy a cambiar la diapositiva. Ahí está. Fernando, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. ¿Qué tiempo, qué cantidad de clases son y qué tiempo es el curso? La duración son 4 meses. 4 meses vamos a tener carga horaria de unas 4 horas semanales, ¿sí? Lo que yo recomiendo, no vayan a faltar a ninguna clase, ¿sí? En caso de fuerza mayor que ustedes lleguen a faltar por un tema, bueno, faltan, pero lo recomendable sería no faltar. Pues yo todos los días, es decir, de la cursada doy un tema nuevo. Eso por un lado. Por otro lado, va a haber un Classroom, que es el que yo creo, que lo vamos a crear hoy en un ratito, donde ustedes se conectan a ese Classroom y ahí vamos a tener el contenido, ¿sí? Yo lo voy a subir por acá por Setia y lo vamos a tener como plataforma, ¿sí? Para que ustedes puedan bajar los cuadernillos de cada clase. Eso sumado a que va a haber ejercitación. Tanto el contenido de los cuadernillos más la ejercitación que yo mando es obligatoria hacerla, con fecha de entrega. ¿Sí? Por eso habla de ustedes en relación al compromiso que están tomando en este momento con la cursada. ¿Sí? Porque vamos a ver varios temas y esos temas van acompañados de ejercitación. ¿Por qué va acompañado de ejercitación? Porque la programación, cuando uno aprende un lenguaje de programación, es como un idioma. Tenemos que aprender la sintaxis y la forma de expresarlo, como así también lo que es el pensamiento lógico de las estructuras que vamos a aprender. Y eso se hace con la teoría que enseñamos en la cursada, más la práctica de los ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo voy empezando de a poquito,
¿sí? Vamos a ir muy despacio, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por supuesto, paramos, porque el curso está preparado para poder incorporar gente que nunca programó como gente que ha programado, ¿sí? Y de a poco iremos construyendo varias estructuras. También la intención mía siempre como educador es que ustedes cuando termina esta cursada tengan un proyecto desarrollado que tendrán que entregar, ¿sí? Con todo lo aprendido, ¿sí? Quiero que tomen todo el conocimiento que aplicaron y hagan un desarrollo, ¿sí? Puede ser desde un rompecabezas hasta una aplicación como una agenda o calculadora, ¿sí? Lo que sea, pero debe funcionar por sí mismo, ¿sí? Por supuesto, con lo que nosotros aprendemos acá, ¿sí? No vamos a salir siendo ingenieros de la NASA, pero la idea en este nivel de programación es que ustedes apliquen lo que aprendemos y diseñen, ¿sí? Como primera experiencia de trabajo, ¿sí? De campo, ¿sí? Muchos se asustan en este momento cuando yo les digo esto, porque dicen, ¿cómo cuernos voy a hacerlo? Lo vamos a hacer, ¿sí? El miedo siempre existe, pero no hay que tener miedo, hay que avanzar. Todos le vamos a ganar al miedo, siempre para adelante, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre el curso? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué no vamos a aprender? ¿Ninguna? Julio está anotando. ¿Dónde me metí? No, vamos a aprender bien lenguaje Java como un nivel inicial, por supuesto. Porque esto, Claro. Java tiene 3 niveles. Vamos a aclararlo un poquito para que la gente sepa. Java tiene 3 niveles. En este primer nivel vamos a programar, al hueso vamos a ir, pero acompañando la teoría con práctica. Ya en los otros 2 niveles avanzamos un poquito y se sabe un poco más. Pero la idea es que ustedes lo conozcan y lo sepan manejar, ¿sí? ¿Estos 3 niveles? Sí, no, este es el primer nivel, sí. Claro, y después el segundo y el tercero también lo tienen ustedes, lo brindan Lo ustedes dicto yo. Es decir, los niveles los dicto yo. Les cuento un poquito como modo introductorio. En CETIA lo que hacemos, tenemos el nivel de introducción a la programación, que es el básico. Ahí vemos Python, vemos Python, eso es. Y después tenemos el curso de Java, que es el que estamos en este momento dictando. Por otro lado está lo que es desarrollo web, ¿sí? Tanto lo que es el backend como el frontend, que son 2 cursos diferentes, frontend y backend. Y hay otro curso, que es lo que sería el de administración de base de datos, ¿sí? Que sí o sí es recomendable que lo hagan, que ese tiene que ver específicamente con lo que es la gestión y administración de bases de datos, ¿sí? Ahí hacemos hincapié en lo que son las bases de datos. ¿Qué ocurre? En la programación tenemos por un lado lo que es el aprendizaje de lenguajes, como también hay tecnologías que van de la mano de esos lenguajes, que son, por ejemplo, los marcos de trabajo, ¿sí? Que también los vamos a dictar en algún momento. Y por otro lado, es lo que es la gestión de las bases de datos, ¿sí? Entendiéndolo como el proceso en donde se almacena, se alteran y se modifican los datos que gestiona cualquier programa, ya sea algo simple como algo complejo, ¿sí? Pero es parte de lo que es el mundo de la programación y un programador lo debe saber. No puede escapar al conocimiento, se tiene que saber, ¿sí? Bien, dicho esto, si les parece, si no hay alguna consulta, vamos arrancando despacito para ir anotando. Lo que quiero hacer, vamos a poner el cuadernillo para hacer anotaciones. A ver, denme un minuto que me voy a acomodar. Está por acá. Total, hoy nos estamos acomodando, así que no
haber tanto problema. ¿Sí? Estamos bien de tiempo. Bueno, dije lo del Classroom. Vamos a tener las clases teóricas y prácticas. Las clases se dividen en 1 hora de teoría y 1 hora de práctica que hacemos en la cursada. ¿Sí? Eso es sí o sí. Entonces ahí ustedes tienen que tener como parámetro tener la computadora con las aplicaciones que tenemos que tener instaladas. ¿Sí? Eso es obligatorio. Porque si no, no van a poder hacer los ejercicios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Espera que vamos a abrir el archivo. A ver. ¿Dónde está? Acá. Tengo un minuto que estoy buscando la presentación. Tengo por acá. ¿Un día a la semana o va a ser varios días? No, por ahora va a ser uno. Sí, es uno. Pero es intenso, ¿eh? No vas a querer más horas. Yo en la universidad dictamos, en total son 7 horas en la universidad. Son 3 días. Ahí lo que pasa que, bueno, son todos ingenieros, programadores, ¿viste? Java es un lenguaje que, si no te lo explican bien, cuesta. Cuesta porque no es fácil. Pero bueno, yo por lo menos como lo conozco y lo manejo, no hay problema. ¿Dónde estás? Acá está. Pero lo bueno que tiene es el Rambo de los lenguajes porque tiene muchos recursos. Eso es lo bueno que tiene. Ahí estoy presentando. Ahí está. Acá en el chat dicen que hay un tal Daniel del grupo de WhatsApp que escribió diciendo que no puede entrar. ¿No puede acceder? Ajá. Francisco en el grupo. ¿Qué pasó? Daniel no puede entrar. Daniel Sino. Sí. Ah, sí. Pese que entró hace un ratito, Daniel. ¿Daniel vuelve a entrar? No sé. 19. Sí, ya sé. Sí, es ex alumno mío. Ahí está. Bueno, arranquemos entonces. ¿Quién puede hacer el curso? Nadie. No, mentira. Lo puede hacer todo el mundo. El curso está enfocado para que cualquier persona, sin distinción de edad, ni raza, ni cultura, ni educación, pueda aprender a programar desde cero. ¿Sí? Lo que sí lo enfocamos en las estructuras de un lenguaje y tenemos que entender lo que es un lenguaje. ¿Alguien sabe definirme lo que es un lenguaje de programación? Qué silencio, ¿eh? Hay miedo, ¿eh? ¿Cómo vuelo el miedo? ¿Qué es un lenguaje? Lo dije hace un ratito. Hace media hora hablé de lo que era un lenguaje. ¿Nadie se anima a definir lenguaje? Si yo digo lenguaje, no lenguaje de programación. ¿Qué es un lenguaje? Pregunta. Un idioma. Bien, es un idioma. Exacto. ¿Y por qué decimos que es un idioma? Había dicho que teníamos que practicarlo para que lo quede. Exacto. Pero cuando yo digo idioma, ¿un idioma qué es? Vamos, Gastón, hable, hombre. Gastón, Julio, no lo dejemos solo, Julio, che. De comunicación. Es eso, es sencillo, ¿eh? Esto cuando aprendemos en primaria lo que era el receptor y el emisor. Un idioma se crea con la posibilidad de transmitir un
mensaje. Exacto. Bien, vamos. Exacto. Un idioma es un lenguaje donde tenemos diferentes actores. Tenemos un receptor y un emisor. Alguien que habla y otro que escucha. Para traducirlo a un castellano más burdo, ¿sí? Yo en la academia digo, en la universidad digo receptor y emisor y les hago el parlante y la oreja, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, chicos. Un idioma nosotros lo conocemos, sabemos que lo que permite un idioma es transmitir ideas, contar cuentos, transmitir conceptos. Es uno de los elementos más valiosos de la humanidad, porque somos una de las pocas criaturas que nos comunicamos con un idioma, ya sea cualquiera es un idioma como tal, ¿sí? Antiguamente existían los jeroglíficos y antes de Egipto habían culturas que tenían símbolos más rústicos, ¿sí? Es decir, la primera evolución fueron los símbolos cuneiformes, ¿sí? Estoy hablando de la época de Babilonia para que nos conectemos un poquito. Esto evoluciona y aparecen los lenguajes. La gente se comunica, te habla, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Hoy tuve un día muy difícil. Bien. Bien. Vienen las máquinas, las computadoras. Aparecen en escena las computadoras, aparece Internet. Aparece la evolución de los medios de comunicaciones audiovisuales de transmisión, ¿sí? La radio, antes de Internet, la televisión como segunda evolución, y la tercera, la Internet, ¿sí? Primero evoluciona Internet como un medio de comunicación militar para posteriormente pasar a un medio civil. Primero en las universidades, por supuesto, y después va bajando esto hacia los demás, ¿sí? Esto evoluciona y llegamos a lo que son los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación lo que hace es transmitir una comunicación entre el ser humano y la máquina, ¿sí? Las computadoras hablan un idioma muy diferente que nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos un lenguaje que es el castellano, otras personas hablan chino, inglés. Las máquinas trabajan en lo que llamamos sistema binario, ceros y unos, ¿sí? Los ceros y unos. Vamos a mostrar un poquito. A ver, denme un minutito. Denme un minuto, estoy cargando la imagen. Bien. Vamos a cambiar. Ustedes están viendo esto, en este momento estoy compartiendo una imagen. ¿Ven? Sí. Ahí tenemos lo que es esta es una imagen que ahora voy a explicar. Las máquinas trabajan con ceros y unos. Es decir, es como una lámpara que se prende y se apaga. El 0 representaría el apagado de la lámpara y el 1 representa el prendido de la lámpara, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros explicamos un proceso a través de un programa, un algoritmo, que definimos algoritmo como una serie de pasos, necesitamos expresar lo que nosotros hacemos en un papel, en un diagrama de flujo, pasarlo al lenguaje de máquina. Lo que ocurre es que los lenguajes de programación son los encargados de poder ayudarnos a comunicarnos con las computadoras, ¿sí? A través de dos procesos. Tenemos los lenguajes de programación de alto nivel y de bajo nivel, ¿sí?
Los de alto nivel son los que están más cercanos a nuestro lenguaje, mientras que los de bajo nivel son lenguajes que están enfocados más cercanos a la máquina, a un sistema binario. ¿Sí? Y dentro de estos, de los lenguajes de alto nivel, ¿sí? Los que están más cercanos a nuestro idioma, y ahora voy a explicar por qué, los de alto nivel se los considera de esa manera porque utilizan palabras que nosotros podemos identificar como las palabras en inglés, como lo que estamos viendo en este momento por pantalla. ¿Sí? En la parte derecha hay palabras en inglés. ¿Sí? Estos lenguajes, a su vez, podemos establecer los traductores, lenguajes de programación traductores y lenguajes de programación compiladores. ¿Sí? En el caso de Java, es el caso de un lenguaje de programación que es compilado. ¿Sí? Que ya más adelante les voy a mostrar. ¿Por qué es compilado? Porque tiene la capacidad de crear a partir del código fuente que nosotros creamos un código objeto se llama, el cual a partir de ese código objeto pasa a un tercer archivo, el cual posteriormente se va a hacer en un ejecutable. ¿Sí? Una vez que se testea, que se verifica que no tiene errores, pasa por un tercer y final proceso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá de lo que estoy explicando? ¿Ninguna? Bueno, vamos a avanzar entonces. Bien. Hablamos de quién puede hacer el curso. Ahora vamos a hablar qué vamos a usar. Nosotros vamos a usar lo que se llama un entorno de desarrollo o IDE. ¿Sí? El entorno de desarrollo es una aplicación que descargamos, ya la voy a mostrar y lo vamos a hacer juntos, que se instala en su computadora. Es decir, tenemos que bajar por un lado el lenguaje de programación como tal, está estructurado de una manera, y posteriormente tenemos que descargar, en el caso de Java, un entorno de desarrollo. Hay muchos entornos de desarrollo, el que nosotros vamos a utilizar va a ser el NetBeans. ¿Sí? NetBeans. ¿Sí? El NetBeans, que es un entorno de desarrollo, tiene una curva de aprendizaje muy fácil y práctica. ¿Sí? Y permite que lo podamos aprender fácilmente. ¿Sí? Que es el que vamos a utilizar nosotros. Pero la realidad es que en el mercado tenemos otros entornos de desarrollo si uno no quiere utilizar el NetBeans. Tenemos Eclipse, tenemos BlueJ, tenemos JBuilder, ¿sí? JCreator, JCreator, ¿sí? Y JDeveloper, que sería JDesarrollador. ¿Mm? Bien. Hay una cosa importante que tenemos que nosotros plantear, para antes de seguir avanzando, es la cuestión del problema como tal. Cuando nosotros hablamos de problema, no es que yo tengo un problema con la computadora, ni la computadora tiene un problema conmigo, sino que nos referimos a la situación a resolver. ¿Sí? Es cuando nuestro cliente viene abrumado por alguna preocupación de algo que quiere solucionar y acude a nuestros brazos, extendiendo sus manos y diciendo, ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, él nos plantea lo que sería la situación que lo agobia a través de un problema, describe lo que le pasa. Está en nosotros establecer el enunciado que va a encargarse, lo que se llama el Data Analytic, de poder establecer los elementos necesarios del problema a solucionar. Esto es una construcción. ¿Sí? Tenemos, ejemplo, un control de inventario que tiene problemas porque hay faltante de materiales. Entonces debemos crear un programa que se encargue eficientemente de establecer un control de materiales, ya sea cuando son ingresados como su posterior distribución. Para ello hay que construir una serie de elementos de este problema que se llaman los elementos del problema. ¿Sí? Estos elementos del problema, para no agobiarlos mucho, compone de varios elementos. Uno es establecer los objetivos del programa. Es decir, ¿para qué yo creo un programa? Por ejemplo, uno de los objetivos principales es el control de inventario. Y así puedo ir
estableciendo diferentes pautas y objetivos, ya sea primarios o secundarios, de este problema. Después tendremos que establecer los datos de entrada, los datos de salida, que es la información que nos da el programa, el proceso, por supuesto, y puede establecer o no precondiciones. Las precondiciones serían las cuestiones que están atadas a nuestro problema y que condicionan el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que estoy hablando? No, por ¿Ninguna? Bien, seguimos. Entonces, nosotros definimos por un lado el planteamiento de la situación del problema que tenemos que resolver y por otro lado establecemos la descripción del problema a través de un enunciado, que es el encargado de establecer la solución, ¿sí?, a lo que nos está planteando el cliente. ¿Sí? Bien. Y ahí aparece nuestro lenguaje de programación, ¿sí? El lenguaje de programación lo vamos a definir como un lenguaje formal o artificial, ¿sí?, que es un lenguaje que tiene reglas gramaticales bien definidas, que le va a proporcionar a una persona, en el caso del programador, la capacidad de escribir, ¿sí?, o de programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos, ¿sí?, o secuencias de órdenes de forma de algoritmos, con el fin de que de controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora, de una manera que pueda obtener diversas clases de datos y ejecutar determinadas tareas que se le piden a la máquina, ¿sí? A todo esto, a este conjunto de órdenes escritas, nosotros lo denominamos lenguaje de programación, que se denomina programa. ¿Sí? Programa. Bien. Aparece en escena un elemento que se llama el JRE, que es propio de Java, no significa que está en otros lenguajes. El JRE, ¿sí?, son las iniciales de lo que nosotros vamos a denominar como Java Runtime Environment, que sería entorno de ejecución de Java. Entorno de ejecución de Java, ¿sí?, que lo que hace describe lo que es la máquina virtual de Java, o también conocida como Java Virtual Machine, ¿sí?, que es la máquina virtual de Java, ¿sí?, que la principal característica que tiene el lenguaje Java es que es multiplataforma. ¿Qué significa esto? Yo lo tenés instalado en tu celular y al mismo tiempo está en una computadora, en una tablet, en el Smart TV, ¿sí? Y ahora voy a explicar por qué. Es tan adaptativo a los dispositivos que es fácil de instalar. Bien. Por un lado, volviendo con el tema de los lenguajes, tenemos los lenguajes interpretados, que son los que traducen el mensaje a través de un intérprete. El intérprete es el traductor, que va a tomar el código fuente que nosotros tenemos, lo traduce y luego lo ejecuta, ¿sí? Un lenguaje interpretado clásico es el BASIC, que hoy prácticamente no se utiliza, ¿sí? Hoy tenemos a Python, por ejemplo, que es un lenguaje interpretado. Python. Se puso así primero y ahora se puso todo negro. ¿Sí? Sí, parece que va a llover. Bien. Después tenemos los lenguajes compilados, que son los de Java. Es el caso de Java y de JavaScript. Un compilador es un programa especial que toma el código fuente de alto nivel y lo va a convertir en instrucciones de código entendible por una computadora, denominado código objeto, ¿sí? Y vamos a pasar a los dibujos. Lo que tenemos a la derecha es el código fuente, que está escrito en palabras de inglés. ¿Por qué el inglés?
porque el inglés es el idioma oficial de la programación, es el que se utiliza para escribir cualquier lenguaje de programación. Del lado derecho tenemos el código máquina, que fíjense que es lo más parecido a un código binario, de ceros y unos, que traduce la tarea que establece el código que estamos escribiendo en Java. Bien. ¿Cómo es el proceso del compilador? Bueno, tenemos un programador que es el que escribe y pega el código fuente y lo pasa a código de máquina, donde ahí va estableciendo las diferentes versiones, ¿sí? Para mejorar. Ese código fuente es lo que se va a crear como código objeto compilado a un archivo que lo vamos a denominar como bytecode o bytecode. Es decir, nuestro archivo, que es programa1.java, que está hecho en código fuente, es compilado y se transforma en un archivo que se llama programa1.class. ¿Sí? Posteriormente, cuando pasa por el intérprete del JRE, ¿sí? Ese lo que hace lo transforma en código de máquina directamente. Y tenemos nuestro archivo ya ejecutable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien, seguimos avanzando entonces. SJRE, ¿sí? Que se establece el código de máquina, hace el proceso que nosotros vamos a denominar como write-once run everywhere, que significa escríbelo una vez, ejecútalo ahí donde quieras. ¿Sí? Y eso lo establece en cualquier máquina, en una máquina que tenga Linux, que tenga Windows, que tenga Mac. ¿Sí? Yo puedo ejecutar ese archivo en cualquiera de las máquinas porque está adaptado. No tiene complicaciones. Bien. Tomamos un recreo, ¿les parece? De 10 minutitos. ¿Sí? Un coffee. Hacer un coffee, un mate y enseguida volvemos. ¿Sí? Volvemos en un ratito.